El noreste de los Estados Unidos está experimentando actualmente un clima severo, con frío intenso y fuertes nevadas. En toda la nación, una serie de eventos perturbadores se está desarrollando simultáneamente, interrumpiendo el orden natural ya que las estaciones se comportan de manera errática. Al mismo tiempo, un antiguo objeto metálico ha emergido de debajo de la tierra estadounidense, planteando preguntas sobre advertencias enterradas hace mucho tiempo. A lo largo de la costa del Golfo, se ha observado fuego ascendiendo del mar en lugares inusuales. Si bien cada una de estas ocurrencias podría explicarse individualmente, su aparición colectiva se asemeja a las profecías bíblicas de tiempos de transición e inquietud. Se anima su participación a través de me gusta, compartidos y comentarios, mientras continúan observando, ya que lo que se desarrolle a continuación podría alterar profundamente su percepción de este momento. En las zonas rurales de todo Estados Unidos, ha surgido un descubrimiento sutil pero cautivador: burros ordinarios que presentan una marca natural en forma de cruz en sus lomos. Este patrón distintivo, visible sin ninguna alteración y que aparece consistentemente a lo largo de la columna vertebral y los hombros, ha existido durante generaciones. Lo que hace que esta observación sea particularmente llamativa no es su rareza, sino su existencia pasada por alto hasta este preciso momento. En una era caracterizada por la incertidumbre y la inestabilidad globales, las personas se sienten atraídas repentinamente por este humilde símbolo. Mientras los eventos dramáticos dominan los titulares, este signo silencioso aparece sin exigir atención. La Biblia imbuye a esta imaginería de un profundo significado. Las Escrituras recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén, no con poder manifiesto, sino montado en un burro, un acto deliberado que simboliza humildad, obediencia y la voluntad de sufrir en lugar de gobernar por la fuerza. Esta humilde elección marcó un momento crucial que condujo directamente a la crucifixión. En la narrativa bíblica, la cruz precede consistentemente a la gloria, el sacrificio precede a la victoria y la misericordia precede al juicio. La cruz sirve no solo como símbolo de salvación, sino también como un conmovedor recordatorio, instando a las personas a detenerse, reflexionar y buscar el arrepentimiento mientras el tiempo lo permita. Sirve como una solemne advertencia de que un momento de decisión invariablemente precede a un momento de ajuste de cuentas. Las Escrituras ilustran además que Dios a menudo se comunica a través de lo pasado por alto, eligiendo a los débiles para desafiar a los fuertes y a los sencillos para transmitir verdades profundas. Un burro marcado con una cruz se alinea perfectamente con este patrón divino. Permanece en silencio, no realiza actos grandiosos, pero lleva silenciosamente su significativa marca. La Biblia advierte que en los últimos días, no todas las señales serán ruidosas o alarmantes, algunas serán sutiles y fáciles de pasar por alto, sirviendo como pruebas de atención en medio de la distracción. Esta señal no obliga a creer, sino que invita a la contemplación. Si una criatura humilde puede llevar el símbolo de la cruz sin comprensión, plantea una pregunta personal: a medida que las Escrituras anuncian una hora final cercana, ¿qué estamos cargando y somos receptivos a recordatorios silenciosos, o solo reaccionaremos cuando las advertencias sean imposibles de ignorar? Al comenzar el nuevo año, Estados Unidos se enfrenta a algo más que condiciones climáticas adversas, una secuencia de eventos que se está desarrollando se siente profundamente diferente. En toda la nación, las condiciones extremas se están manifestando simultáneamente. En el noreste, los residentes luchan contra la nieve cegadora, temperaturas bajo cero e incluso relámpagos durante las tormentas invernales, lo que resulta en carreteras enterradas, visibilidad nula y truenos que resuenan en el aire helado donde son acústicamente anómalos. Simultáneamente, el sur de California experimenta el extremo opuesto: lluvias torrenciales que inundan vecindarios, desbordan ríos y deslizamientos de tierra que devastan laderas. Muchas de estas áreas, ya dañadas por tormentas previas, están siendo afectadas nuevamente antes de que la recuperación sea siquiera posible. Lo que hace que este periodo sea particularmente preocupante no es meramente la intensidad de estos eventos, sino su ocurrencia simultánea. Estos desastres no están espaciados en meses o estaciones, sino que se desarrollan simultáneamente en costas opuestas. Cae nieve entre truenos, y la lluvia se niega a cesar, empujando a las regiones que deberían estar descansando a una crisis más profunda. El orden establecido de las estaciones parece estar disolviéndose. En términos bíblicos, tales interrupciones se describen como la creación gimiendo, una representación de la naturaleza perdiendo su equilibrio. Esto no significa la aniquilación inmediata, sino un cambio profundo. Las Escrituras comparan estos eventos con dolores de parto,
que, si bien no indican muerte, anuncian la inminente llegada de algo nuevo. Comienzan abruptamente, se intensifican progresivamente y se vuelven imposibles de ignorar una vez iniciados. Jesús mismo advirtió que antes del fin, la tierra mostraría angustia, y las naciones estarían desconcertadas por los eventos que se desarrollaban. No sugirió una incapacidad absoluta para explicar estos fenómenos, sino más bien una inquietud generalizada que surge de su tiempo y escala normales, un sentimiento que ahora se está extendiendo. Los científicos pueden analizar y describir tormentas, y los funcionarios pueden emitir pronósticos, pero una inquietante sensación de que algo anda mal prevalece. Las tormentas se sienten implacables, los patrones rotos y los intervalos tranquilos entre desastres se están reduciendo. Si bien las tormentas y las inundaciones no son ocurrencias nuevas, la pregunta crítica radica en su manifestación simultánea en vastas regiones, lo que hace que la tierra misma sea inestable e interrumpe el orden natural. Según la profecía bíblica, tales momentos no están destinados únicamente a incitar al miedo, sino a despertar a la humanidad, señalando un cambio de estaciones y un punto de inflexión potencial para el mundo, uno que ya no puede ser ignorado. En julio de 2025, un espectáculo que desafió todas las expectativas se apoderó del corazón de América. Durante 3 días consecutivos, el sol del mediodía ardió con un tono rojo sangre. Esto no fue un simple resplandor del atardecer ni la neblina de incendios forestales, no había humo en el aire, ni tormentas en el horizonte, solo un orbe carmesí ininterrumpido suspendido sobre ciudades como Nueva York, Chicago y Dallas. A pesar de los cielos despejados, la inquietante coloración persistió, inflexible desde el amanecer hasta el anochecer. Los meteorólogos, aunque luchaban por explicaciones que involucraban partículas de gran altitud o raras refracciones atmosféricas, admitieron en privado observaciones sin precedentes, sin ningún modelo meteorológico existente o precedente científico aplicable. Era como si las propias leyes de la naturaleza hubieran sido suspendidas temporalmente. Para aquellos que recurrieron a las escrituras, el simbolismo fue profundamente inquietante. En hebreo, la palabra para rojo es Radam, ligada a la humanidad y a la propia tierra de la que fue formada. Textos antiguos, como el libro de Hacher, registran que antes del juicio divino, el sol se volvería rojo como la sangre durante periodos prolongados. El momento dentro del calendario hebreo fue igualmente llamativo, cayendo en el mes de Tammuz. Este fue el mismo periodo en que Moisés descendió del monte Sinaí para descubrir que Israel adoraba al becerro de oro, un acto de rebelión que provocó la confrontación divina, rompiendo las tablillas de piedra y manchando para siempre la historia. Sin embargo, el sol carmesí no fue la única anomalía celestial esa semana. En varios estados, incluidos Texas, Colorado y Ohio, los testigos presenciales informaron de un fenómeno tan surrealista que los dejó sin palabras. 7 soles, perfectamente visibles, aparecieron simultáneamente en el cielo, dispuestos en un arco suelto. Brillaban con una luz dorada y brillante, pero curiosamente, no había distorsión por calor ni deslumbramiento cegador, solo un brillo imposible y de otro mundo. Las redes sociales se inundaron instantáneamente con vídeos temblorosos y jadeos de incredulidad, mientras multitudes se reunían en estacionamientos y calles de la ciudad, mirando hacia arriba con una mezcla de asombro y temor. En cuestión de horas, muchos de estos vídeos fueron marcados o eliminados de las plataformas en línea sin explicación, lo que alimentó aún más la especulación. ¿Fue un milagro celestial, una anomalía científica o algo mucho más profundo? Las voces proféticas proclamaron un doble testimonio del cielo, el sol rojo sangre como señal de juicio, y los 7 soles como un testimonio inscrito en el cielo para que todos lo vieran. Para algunos, fue una declaración cósmica, para otros, una citación. Pero para cada alma que miró hacia arriba esa semana, una verdad era innegablemente cierta: los cielos habían hablado, y Estados Unidos nunca lo olvidaría. De Texas a Ohio, las llamas comenzaron a consumir suelo sagrado, no a través de la propagación gradual de cableado defectuoso o el repentino impacto de un rayo. Los investigadores no encontraron evidencia de incendios provocados, tormentas o fallas eléctricas. Sin embargo, santuarios históricos, algunos de pie durante más de un siglo, fueron reducidos a cenizas en cuestión de horas. Muchas de estas iglesias compartían una peculiaridad: fueron erigidas en sitios previamente utilizados por tribus indígenas para rituales espirituales, lugares una vez consagrados a deidades elementales, espíritus ancestrales o dioses territoriales. Los misioneros habían levantado campanarios hace mucho tiempo donde una vez estuvieron antiguos altares, redimiendo ostensiblemente la tierra para el Evangelio.
Sin embargo, la redención requiere devoción sostenida, y cuando la verdadera adoración mengua y el altar se enfría, el terreno consagrado puede volverse vulnerable. Los testigos describieron fuego apareciendo espontáneamente, con los techos colapsando hacia adentro antes de que pudieran escucharse las sirenas de emergencia. Los congregantes permanecieron atónitos e indefensos, viendo desaparecer sus iglesias en humo y brasas. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, la imaginería era inconfundible. El libro de Apocalipsis advierte sobre la remoción de los candelabros de las iglesias cuya fervor por Dios ha disminuido. Para muchos, estas conflagraciones representaron más que meros accidentes, fueron pronunciamientos espirituales, una declaración del reino invisible de que ciertos altares habían sido abandonados. Mientras los investigadores mapeaban las ubicaciones de estas iglesias incendiadas, emergió un patrón. Muchos se alineaban a lo largo de caminos espirituales invisibles que cruzaban América, antiguos conductos de poder ahora aparentemente disputados en un conflicto que pocos comprenden. ¿Podrían estos incendios ser el adversario reclamando territorio perdido? ¿O son una alarma divina, llamando a los fieles a reconstruir lo que ha sido descuidado? Las señales que se desarrollan en los cielos están a punto de volverse aún más inquietantes. El fenómeno comenzó sutilmente, con algunas fotografías publicadas en línea originadas en el estado de Washington. Formas imponentes e indistintas flotaban dentro de las nubes, sus contornos tan inmensos que vecindarios enteros podían percibirlas. Pronto, surgieron imágenes similares de Texas y Florida. No eran pájaros, globos ni meras ilusiones ópticas. Eran entidades masivas y sombrías, suspendidas en lo alto, moviéndose con una lentitud inquietante. Los testigos describieron miembros alargados que se extendían mucho más allá de las proporciones humanas. Sus cabezas estaban oscurecidas por un halo de luz cegadora, como si el sol mismo estuviera ocultando sus rostros. Ningún sonido acompañó su presencia, ningún silbido de viento, ningún zumbido de motores, solo un silencio antinatural que parecía presionar a quienes observaban desde abajo. Extrañamente, estos avistamientos a menudo coincidían con otros fenómenos, el resplandor carmesí del sol rojo sangre, el eco de explosiones similares a trompetas en el cielo, o el palpable temblor de la tierra bajo los pies. El momento era demasiado preciso para descartarlo como mera coincidencia. Para aquellos familiarizados con las palabras de Jesús en Lucas 9 y 11, y habrá terroríficas visiones y grandes señales del cielo, la conexión fue inmediata. Estas apariciones encajan en la descripción de visiones terroríficas, no solo por su apariencia sino también por la profunda sensación de presencia que transmitían. Algunos que los presenciaron lloraron abiertamente, vencidos por el pavor, mientras que otros se quedaron paralizados, describiendo una sensación ineludible de ser observados, examinados o incluso juzgados. Algunos confesaron más tarde que, sin entender por qué, sintieron que estos seres no estaban presentes por casualidad. El extraño sonido comenzó en las horas tranquilas de la noche, cuando la mayor parte del mundo dormía y las calles estaban vacías. No era un trueno, ni el estruendo de maquinaria, sino un profundo estruendo metálico, prolongado, resonante y lo suficientemente poderoso como para hacer vibrar las ventanas, sacudir las paredes y enviar ondas a través de la profunda quietud. El sonido parecía viajar a través del mismo aire, permaneciendo durante segundos antes de desvanecerse, solo para regresar momentos después con igual o mayor fuerza. El momento fue notablemente consistente, con informes de múltiples ciudades indicando que el sonido estalló precisamente a las 3:33 de la madrugada, un número que algunos notaron por su significado bíblico. Otros lo escucharon. En Pensilvania, un descubrimiento bajo tierra ha provocado preguntas silenciosas pero inquietantes. Durante una excavación de rutina, las cuadrillas desenterraron un antiguo objeto metálico, con forma de campana, enterrado mucho más profundo de lo previsto. Su naturaleza inusual no se debe solo a su antigüedad, sino también a su disimilitud con artefactos de cualquier civilización regional conocida. Su material, estructura y ubicación no se alinean con herramientas nativas americanas, reliquias europeas tempranas o escombros industriales modernos. El objeto no parece ornamental, no tiene símbolos de belleza, riqueza o adoración. En cambio, su diseño sugiere intencionalidad y propósito. Cuando se prueba, produce un sonido profundo y resonante, como si estuviera destinado a ser escuchado en lugar de admirado. Esto ha llevado a los investigadores a reflexionar sobre por qué se enterraría deliberadamente un objeto así y por qué saldría a la luz ahora.
En las escrituras, las campanas y las trompetas nunca se presentan como meros accesorios, significan momentos importantes, anunciando viajes, llamando la atención o emitiendo advertencias antes de cambios significativos. Las trompetas suenan antes de las batallas, antes del juicio y antes de transiciones históricas cruciales. Si bien no son intrínsecamente símbolos de destrucción, señalan cambios inminentes. La Biblia también enseña que las cosas ocultas no permanecen ocultas para siempre, lo que está enterrado eventualmente saldrá a la luz cuando sea el momento adecuado. No se trata de coincidencia, sino de una sincronización precisa, con mensajes revelados cuando las personas son más receptivas. Por lo tanto, este descubrimiento nos obliga a considerar, ¿es esta campana de metal simplemente un objeto antiguo desenterrado por casualidad, o es un recordatorio simbólico que aparece precisamente cuando numerosas otras señales ya se están manifestando en la Tierra? A veces, las advertencias no llegan con gran fanfarria. Yacen latentes bajo la superficie, silenciosas e inadvertidas hasta el momento oportuno para su resonancia. Así como se desenterró tranquilamente una peculiar campana de metal en Pensilvania, otra advertencia se manifestó en un entorno acuático muy diferente. A lo largo de la costa del Golfo, cerca de Tampa Beach, los testigos capturaron imágenes de fuego ascendiendo directamente de la superficie del océano. El agua, que normalmente extingue las llamas, se comportó de manera opuesta. No se identificó ninguna causa industrial clara, lo que dejó a muchos desconcertados e inquietos. Alrededor del mismo periodo, los ríos en varias partes de los Estados Unidos comenzaron a volverse rojos, pareciéndose a la sangre. Los residentes observaron desconcertados cómo el color del agua cambiaba abruptamente. En muchos casos, los funcionarios no pudieron proporcionar explicaciones inmediatas y sencillas. Si bien el agua no era instantáneamente peligrosa, su apariencia se sintió antinatural y alarmante. En la Biblia, el agua típicamente simboliza vida, purificación y bendición, nutriendo la tierra y sustentando a todos los seres vivos. Sin embargo, las Escrituras también explican que cuando el agua se comporta de maneras inusuales, sirve como advertencia. Estas señales no están destinadas a la destrucción inmediata, sino a alertar a las personas de que algo anda mal. La Biblia advierte que antes de los últimos días, la creación misma mostraría signos de angustia, no para causar ruina inmediata, sino para emitir una clara advertencia. El fuego en el mar y los ríos que cambian de color no se describen como el fin en sí, sino como señales de que el tiempo se acerca rápidamente a un momento de ajuste de cuentas. Estos no son eventos destinados a infundir miedo, sino recordatorios de que el mundo es menos estable de lo que parece. Jesús advirtió que a medida que tales señales se multiplican, las personas no deben ignorarlas ni desestimarlas, sino permanecer vigilantes. La pregunta crucial ya no es si se están emitiendo advertencias, sino si alguien está escuchando antes de que el día, como él dijo, llegue como un ladrón en la noche. En los remotos desiertos de Utah, un descubrimiento ha provocado preguntas silenciosas pero desconcertantes. Se han encontrado enormes torres de piedra en áreas muy alejadas de los centros urbanos modernos. Estas estructuras poseen una precisión que excluye la formación natural, pero son demasiado antiguas e inusuales para encajar en las líneas de tiempo contemporáneas conocidas. Su forma, alineación y construcción sugieren un diseño deliberado en lugar de una ocurrencia accidental. Lo que hace que estas torres sean aún más inquietantes es su ubicación, no parecen haber servido como viviendas, refugios o lugares de culto. En cambio, su posicionamiento sugiere un propósito de observación. Miran hacia afuera, no hacia adentro, como si estuvieran construidas para observar en lugar de habitar. La vida silvestre siente instintivamente esta diferencia, alterando sus caminos y rutas migratorias para evitar estas áreas. Los humanos, sin embargo, a menudo informan sentir una atracción inexplicable hacia las estructuras, una mezcla de curiosidad e inquietud. La Biblia habla de vigilantes que en tiempos antiguos, figuras asociadas con periodos en que los límites fueron transgredidos y el orden natural fue alterado. Estos vigilantes no se representan como ruidosos o dramáticos, sino como observadores silenciosos presentes durante épocas de cambios significativos. Las Escrituras vinculan su presencia con advertencias, juicio y las consecuencias de ignorar los límites divinos. A diferencia de las torres destinadas a transmitir mensajes o proyectar poder, estas estructuras parecen servir a la función opuesta. No transmiten, observan. Permanecen inmóviles, silenciosas, como en estado de espera. Este silencio es precisamente lo que las hace inquietantes.
No se hacen demandas, no se ofrecen explicaciones, simplemente existen. A lo largo de las escrituras, los periodos de observación a menudo preceden a los periodos de acción. Una ciudad es observada antes de su caída, las personas son observadas antes de que llegue el juicio. Observar implica evaluación, no caos, lo que sugiere que algo se está midiendo. Este descubrimiento plantea una pregunta incómoda: ¿por qué resurgen ahora estructuras diseñadas para la observación? ¿Por qué aparecer durante un tiempo en que tantas otras señales apuntan a inestabilidad, confusión y cambio? La Biblia advierte que antes de los grandes cambios, se posicionan los vigilantes. Las torres de Utah pueden permanecer silenciosas, pero su mera presencia implica que un tiempo de observación puede estar en marcha. En varias regiones del país, los sistemas de radar detectaron un fenómeno peculiar e inquietante. Se observó una vasta bandada de aves migratorias volando en círculos en el cielo durante horas. No avanzaron, ni aterrizaron ni se dispersaron. En cambio, miles de aves volaron en amplios círculos, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez, como si estuvieran inseguras de su destino. Este comportamiento es muy inusual, ya que las aves migratorias son famosas por su navegación precisa, siguiendo rutas establecidas en momentos específicos, guiadas por un instinto que rara vez falla. Su capacidad para realizar viajes de larga distancia sin desorientación siempre ha sido uno de los patrones más confiables de la naturaleza. Sin embargo, en esta instancia, ese patrón se disolvió. Las aves permanecieron cohesionadas pero no avanzaron, moviéndose pero sin ir a ninguna parte. Lo que fue particularmente notable es que esto no pareció ser un acto de pánico o caos. No hubo una dispersión repentina, ni una señal clara de miedo. En cambio, hubo una vacilación palpable, una pausa. Era como si la creación misma se hubiera detenido momentáneamente, insegura de su próximo movimiento. La Biblia advierte que cuando los animales se desvían de su tiempo asignado, no debe pasarse por alto. Las Escrituras afirman que incluso las aves conocen sus estaciones, y cuando este conocimiento inherente falla, la humanidad debería examinarse a sí misma. Estas señales no están destinadas a culpar a la naturaleza, sino a reflejar algo más profundo. Cuando el instinto falla, surgen preguntas sobre la condición espiritual del mundo que observa desde abajo. En la Biblia, el orden y el tiempo son primordiales. Dios estableció ritmos para la creación, estaciones, movimientos y límites. Cuando estos ritmos se interrumpen, a menudo señalan un periodo de transición, no destrucción inmediata, sino el acercamiento del cambio. Este evento plantea una pregunta simple: si las criaturas que dependen enteramente del instinto de repente dudan, ¿qué implica eso sobre la era en que vivimos? ¿Cuál es el significado cuando la creación se detiene como si esperara algo invisible? Los pájaros que dan vueltas no ofrecen explicación, simplemente revelan que algo está desalineado. En las Escrituras, momentos como estos están destinados no a fomentar el miedo, sino a cultivar la conciencia. Nos invitan a considerar si la humanidad, también, ha perdido su sentido de dirección, o si se le está brindando una última oportunidad para notarlo y ajustarse antes de que el ritmo de la existencia cambie por completo. En Montana, un patrón peculiar y preocupante comenzó a emerger. Surgieron informes de que varios líderes comunitarios, incluidos sheriffs, pastores y guardianes locales, habían caído en un sueño profundo e inexplicable. No era fatiga ordinaria ni una breve siesta debido a largas horas, el sueño era profundo, prolongado y difícil de interrumpir. No se identificó ninguna enfermedad inmediata, ni se proporcionó una causa clara. Lo que hizo inquietante esta situación no fue lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió. No hubo violencia, ni colapso público, ni crisis manifiesta. En cambio, hubo una ausencia, reuniones retrasadas, decisiones pospuestas y roles de liderazgo dejados temporalmente vacantes. Las comunidades continuaron funcionando, pero sin dirección, la guía se disipó silenciosamente. En la Biblia, los vigilantes son designados para permanecer alerta, para guardar, advertir y guiar. Las Escrituras enseñan que cuando los vigilantes no permanecen despiertos, la ciudad no es destruida inmediatamente, sino expuesta. La vulnerabilidad aumenta, la confusión se propaga y el peligro llega no con clamor, sino con silencio. Este periodo en Montana refleja ese patrón. Nada dramático ocurrió en la superficie, pero faltaba algo esencial. El liderazgo existía en el título pero estaba ausente en la acción, la responsabilidad permanecía,
pero la conciencia se había desvanecido. Este tipo de silencio es a menudo más peligroso que el caos abierto porque pasa desapercibido hasta que las consecuencias comienzan a desarrollarse. Las escrituras ilustran que cuando los vigilantes duermen, no siempre es un castigo, sino a veces una revelación, que expone la condición de las personas que son vigiladas. Revela hasta qué punto una comunidad depende de la fuerza humana en lugar de la preparación espiritual y pregunta si está preparada para mantenerse cuando la guía se retira repentinamente. La Biblia advierte repetidamente que antes de cambios significativos, aquellos designados para liderar pueden guardar silencio, no permanentemente, sino lo suficiente como para que la verdad sea percibida, lo suficiente como para que las personas se den cuenta de cuán frágil puede ser el orden cuando se pierde la vigilancia. Esto plantea una pregunta crítica: ¿qué sucede cuando aquellos destinados a guiar de repente guardan silencio? ¿Quién interviene? ¿Quién discierne el peligro? ¿Quién escucha la advertencia? Las escrituras sugieren que momentos como estos no son aleatorios, sino pruebas, que revelan si las personas están despiertas o simplemente cómodas. Los vigilantes dormidos de Montana no son una narrativa de desastre, sino una advertencia transmitida a través de la ausencia silenciosa. Y según la Biblia, un silencio como este a menudo precede a un llamado a despertar, antes de que llegue el momento en que permanecer dormido ya no sea una opción. Mientras el miedo y la confusión se extendían por toda la nación, algo inesperado comenzó a desarrollarse. Si bien los titulares se centraban en desastres, inestabilidad y preguntas sin respuesta, una respuesta más silenciosa surgió bajo el clamor. En lugar de pánico, muchas personas comenzaron a mirar hacia adentro. En lugar de buscar más explicaciones, comenzaron a buscar significado. Y un despertar espiritual comenzó a tomar forma. Las iglesias que antes se sentían vacías comenzaron a llenarse nuevamente. Las reuniones de oración se formaron orgánicamente, sin publicidad ni promoción. Personas que no habían asistido a la iglesia en años cruzaron las puertas, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque sentían un profundo vacío. Los extraños comenzaron a plantear preguntas más profundas sobre el propósito, la verdad y lo que realmente importa cuando todo lo familiar se sentía incierto. Esta respuesta no nació únicamente del miedo, surgió del reconocimiento. A lo largo de la historia, los periodos de inmensa incertidumbre a menudo han sido seguidos por despertares espirituales, no después de una destrucción total, sino precediéndola. La Biblia demuestra que cuando se emiten advertencias, a menudo van acompañadas de una oportunidad para el regreso, la reflexión y la preparación. El juicio no es inmediato, la misericordia viene primero. Las Escrituras describen esta misericordia como un don de tiempo, tiempo para despertar, tiempo para volver atrás, tiempo para reconstruir cimientos descuidados. En la Biblia, Dios no emite advertencias sin ofrecer un camino a seguir. El despertar representa ese camino, sirviendo como el intervalo entre la advertencia y la consecuencia. Lo que distingue este despertar particular es su quietud. No hay multitudes masivas en las calles, ni proclamaciones ruidosas, solo individuos, familias y pequeñas comunidades eligiendo la oración sobre el pánico y la reflexión sobre la distracción. Este movimiento sutil refleja cómo Dios a menudo opera, no a través de la fuerza, sino a través de la convicción. La Biblia enseña que antes de cambios significativos, los corazones son conmovidos, y las personas sienten una atracción innata a buscar la verdad, incluso si no pueden articular completamente la razón. Esto no es mera coincidencia sino preparación, una citación para alinear la vida de uno antes de que llegue el momento inevitable de alineación. Este despertar espiritual no borra las señales ya presenciadas, ni niega las advertencias. Más bien, proporciona una respuesta a ellas, demostrando que el propósito de la advertencia no es la destrucción sino la restauración, no el miedo sino la preparación. Las Escrituras llaman a esto gracia, misericordia extendida antes de la hora final, una pausa antes de que la puerta se cierre, una oportunidad para escuchar antes de que regrese el silencio. En un mundo sacudido por señales, esta respuesta silenciosa puede ser la más significativa de todas. Tomados en conjunto, estos signos no indican un caos sin sentido. Más bien, significan una advertencia entregada con moderación. La Biblia deja absolutamente claro que antes de un cambio significativo, Dios no actúa abruptamente ni sin previo aviso. Advierte primero, permitiendo espacio para la reflexión y brindando tiempo para la preparación. Lo que estamos presenciando actualmente no es la culminación en sí, sino un momento crítico de decisión.
Las Escrituras caracterizan esta fase como el inicio de los dolores de parto. Si bien los dolores de parto no son el evento final, una vez que comienzan, el regreso al estado anterior es imposible. Se intensifican, se repiten y exigen atención. Jesús mismo advirtió que los últimos días no se caracterizarían por una sola señal dramática, sino por una multitud de señales que aparecerían en conjunción. Dijo que la tierra mostraría angustia, las personas experimentarían confusión y los corazones se distraerían. Sin embargo, también amonestó a sus seguidores a no entrar en pánico, sino a permanecer vigilantes. La conciencia, no el miedo, es la respuesta que abogan las Escrituras. Esto subraya la importancia de la preparación. La preparación no se trata de predecir fechas específicas o de esconderse del mundo, la preparación bíblica se centra en la disposición del corazón. Implica regresar a la verdad, rectificar lo que está roto y alinear la vida de uno con lo que tiene significado eterno. La Biblia ilustra que el juicio nunca se administra sin misericordia previa, la advertencia siempre precede a la consecuencia. Muchos desestiman las advertencias porque anticipan que se manifestarán de manera diferente, esperando algo más fuerte, más claro y más innegable. Sin embargo, las Escrituras demuestran repetidamente que Dios a menudo se comunica sutilmente, probando la voluntad de la humanidad de escuchar sin coerción. Cuando se ignoran las advertencias, sigue el silencio, y el silencio nunca es neutral. Este momento plantea una pregunta simple a cada individuo, no si las señales son reales, sino si se están reconociendo. No si el mundo se siente inestable, sino si nuestros cimientos son lo suficientemente sólidos como para soportar una mayor sacudida. La preparación comienza con honestidad, con humildad y con un regreso antes de que el regreso sea imposible. La Biblia dice, el día final llegará como un ladrón en la noche, no para infundir miedo, sino para recordarnos que la demora no está garantizada. Este no es un mensaje de desesperación, sino de oportunidad, una última ventana antes de que se crucen los límites y se cierren las puertas. Es un llamado a despertar mientras el despertar aún es factible. La advertencia ha sido emitida, el tiempo de prepararse es ahora. Cada individuo abriga una autopercepción, comparando, justificando y explicando sus fallas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que el juicio más significativo no es el que dictamos sobre nosotros mismos ni el que otros dictan sobre nosotros, sino el juicio que Dios pronuncia cuando nos paramos ante Él. Romanos capítulo 2 nos confronta con una verdad difícil pero esencial: el juicio de Dios es real, justo e ineludible. Pablo comienza dirigiéndose a aquellos que son rápidos en condenar a otros, advirtiendo que al denunciar el pecado en otros mientras cometemos los mismos actos nosotros mismos, exponemos nuestra propia culpabilidad. Simplemente saber lo que es correcto no ofrece protección, de hecho, aumenta nuestra responsabilidad. El juicio de Dios, afirma Pablo, es según la verdad, lo que significa que juzga la realidad, no las meras apariencias. Nos evalúa no por reputación, actividad religiosa o herencia, sino por nuestro verdadero yo. Esto explica por qué la religiosidad externa no ofrece santuario. Nacer en una familia cristiana, asistir a la iglesia regularmente o tener una reputación moral no puede proteger a nadie del juicio de Dios. Dios percibe más allá de lo que los humanos ven, las Escrituras enseñan que nada está oculto a su mirada. Cada pensamiento, motivo y acción está completamente expuesto ante Él. Si bien los individuos pueden lograr ocultar el pecado de otros, nadie puede esconderse de Dios. Pablo luego plantea una pregunta leccionadora: ¿presumimos que evadiremos el juicio de Dios simplemente porque aún no ha ocurrido? La respuesta es inequívoca: nadie escapa. La demora de Dios no es una indicación de aprobación, sino de paciencia. Su bondad, tolerancia e indulgencia están destinadas a llevarnos al arrepentimiento. Cada pecado impune no se borra, sino que se pospone. Cuando las personas desestiman la paciencia de Dios, acumulan juicio para el día en que finalmente sea revelado. Esta demora a menudo conduce a la confusión. Muchos asumen que el éxito continuo, la salud o la comodidad significan la indiferencia de Dios. Las Escrituras dicen lo contrario: Dios retiene el juicio para brindar una oportunidad de arrepentimiento. El peligro radica en dar por sentada su misericordia. Un corazón endurecido crece cuando se ignoran las señales de advertencia y se pospone el arrepentimiento. Pablo procede a explicar la certeza del juicio, afirmando que Dios renderá a cada persona según sus obras. Esto no implica que la salvación se gane a través de buenas obras,
Las Escrituras enseñan claramente que la salvación es por gracia a través de la fe. Sin embargo, la fe genuina produce invariablemente frutos visibles. Las obras no salvan, pero revelan si la fe salvadora está presente. La Biblia enseña consistentemente que el juicio evalúa la trayectoria de la vida, no incidentes aislados. Un verdadero creyente demuestra un patrón de perseverancia en hacer el bien, buscando la gloria de Dios, el honor y la vida eterna. Su vida apunta hacia arriba, y su obediencia fluye de un corazón transformado. Esta perseverancia no se trata de lograr la perfección, sino de mantener la dirección. Por el contrario, aquellos que viven para sí mismos exhiben una lealtad diferente. Las Escrituras los describen como egoístas, resistentes a la verdad y reacios a someterse a la autoridad de Dios. Incluso la actividad religiosa no puede ocultar un corazón centrado en sí mismo en lugar de en Dios. Estas vidas, advierte Pablo, conducen a la ira y la angustia, no porque Dios sea injusto, sino porque su juicio es perfectamente justo. Este pasaje obliga a una reflexión incómoda, que nos asegura realmente la salvación. ¿Es una decisión pasada, una oración una vez pronunciada o una experiencia religiosa? Las Escrituras apuntan a una prueba más profunda, la evidencia más clara de salvación no está en nuestras afirmaciones, sino en nuestra conducta. La obediencia no crea salvación, la confirma. El juicio de Dios es justo, paciente y seguro. Nadie se presentará ante el oculto tras excusas, apariencias o herencia. Sin embargo, esta advertencia no está destinada a fomentar la desesperación. La paciencia de Dios hoy significa que la puerta permanece abierta. La vida eterna se encuentra no en la religión, sino en Cristo. Poseer al Hijo es poseer la vida. El llamado de Romanos capítulo 2 es simple y urgente: examina tu corazón honestamente. Responde a la misericordia de Dios ahora y prepárate para encontrarlo cuando se revele el juicio. Gracias por ver. Por favor, recuerde suscribirse y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deje un comentario y comparta sus pensamientos. Eventos aterradores se están desarrollando en todo Estados Unidos, dejando a millones asombrados. Los cielos se están volviendo rojo sangre, misteriosos sonidos de trompeta resuenan en las ciudades, figuras angelicales aparecen en las nubes y los desastres golpean con fuerza implacable. De Texas a California, América está temblando, tanto en su entorno natural como en su tejido social. Los científicos buscan explicaciones frenéticamente, sin embargo, la Biblia advirtió de visiones terroríficas y grandes señales del cielo. ¿Podrían estas ocurrencias extraordinarias ser las últimas advertencias antes del regreso de Cristo? ¿Son meras coincidencias, o son mensajes divinos inscritos en el cielo y la tierra? Quédate con nosotros mientras descubrimos la verdad. No olvides dar me gusta a este vídeo, comentar tus pensamientos y suscribirte para mantenerte al tanto de las señales de Dios que se desarrollan en Estados Unidos. En todo Estados Unidos, la atmósfera se siente palpable y más pesada que nunca. La división ha trascendido meras diferencias de opinión, convirtiéndose en una característica definitoria de la nación. En las calles, las protestas estallan con creciente frecuencia, y en ciudades que alguna vez fueron sinónimo de prosperidad, el miedo ha echado raíces. La confianza en el gobierno, en los medios de comunicación e incluso en las instituciones fundamentales ha caído a un mínimo histórico. Las voces que alguna vez prometieron estabilidad ahora suenan vacías, dejando a la gente desilusionada y buscando respuestas. La incertidumbre económica solo agrava la presión. La inflación continúa erosionando los ahorros, las pequeñas empresas luchan por sobrevivir, y millones de familias viven precariamente de cheque en cheque, temerosas de lo que pueda traer el mañana. El sueño americano, una vez fundado en la esperanza y el progreso, ahora se siente como una ilusión frágil que se escapa. Las decisiones políticas solo han profundizado el abismo. Las políticas del presidente Donald Trump continúan encendiendo debates nacionales acalorados. Los partidarios lo ven como un defensor de los valores estadounidenses, mientras que los opositores lo acusan de alimentar la división. Protestas y contraprotestas han estallado en las calles de las ciudades, cayendo ocasionalmente en el caos. Se han producido disturbios en varios estados, lo que ha resultado en edificios quemados, negocios saqueados y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. En lugar de unidad, cada política, cada discurso, cada titular parece ampliar la brecha.
Jesús advirtió de esta misma temporada en Mateo 12:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras resuenan como un trueno en la América de hoy. Vemos la anarquía no solo en las calles, sino también en los corazones que se han alejado de la compasión, el perdón y la verdad. Donde el amor una vez inspiró unidad, la amargura y el odio ahora dividen. Donde la gracia una vez construyó puentes, el orgullo ahora erige muros. Este clima de confusión y caos no es aleatorio, es preparación. La Biblia enseña que antes de que se revelen señales significativas en los cielos y en la tierra, las naciones se desmoronarán internamente. El conflicto interno de Estados Unidos no es meramente político o cultural, es espiritual. Una nación que una vez declaró "en Dios confiamos" ahora lucha con la rebelión contra su palabra. Esto sirve como una advertencia, un presagio de señales mayores por venir. Ahora, más que nunca, los creyentes deben permanecer vigilantes, atentos y en oración. En los últimos meses, un fenómeno peculiar y aterrador ha inquietado a millones de estadounidenses. El cielo mismo se ha vuelto de un color carmesí rojo antinatural sobre Texas, Georgia y Arizona. Los testigos presenciales capturaron vídeos de atardeceres y cielos de mediodía que no se parecían en nada al suave resplandor de la naturaleza, sino que parecían como si los cielos estuvieran sangrando. No fue un atardecer fugaz ni un truco de luz, persistió, proyectando ciudades enteras bajo una cúpula roja. Para quienes observaban, se sintió opresivo, pesado, casi asfixiante. Los padres grabaron a sus hijos preguntando por qué el cielo parecía sangre. Algunos testigos admitieron haber llorado sin saber por qué, como si sus espíritus estuvieran profundamente conmocionados. Estos no fueron meros eventos climáticos, fueron señales. El profeta Joel declaró una vez: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Joel 2:31. Hoy, los estadounidenses están comenzando a preguntarse si están presenciando esta misma profecía desarrollándose sobre ellos. Y no fueron solo los cielos. Acompañando a estos horizontes rojos, hubo sonidos como nada que la gente hubiera oído antes, profundos estruendos metálicos que resonaron por las ciudades sin previo aviso. En Dallas, los residentes describieron haber escuchado un sonido similar a una trompeta gigante sacudiendo el aire. En Los Ángeles, la gente se quedó paralizada en las calles mientras un zumbido bajo y resonante se convertía en un rugido aterrador. Miami reportó el mismo fenómeno, un sonido que parecía emanar no de la tierra o del cielo, sino de todas partes a la vez. Los animales reaccionaron violentamente, las aves huyeron en miles, revoloteando caóticamente en el cielo, los perros ladraban incesantemente al cielo, los caballos se negaban a moverse, temblando en sus establos. La tecnología falló, los teléfonos se malograron, las pantallas parpadearon, y algunas personas informaron que sus relojes giraban salvajemente como si el tiempo mismo estuviera siendo interrumpido. Estos sonidos similares a trompetas guardan un espeluznante parecido con las advertencias encontradas en Apocalipsis 8, 6-7, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Si bien nadie afirma que ya estemos en el momento preciso descrito en ese pasaje, los paralelismos son imposibles de ignorar. El cielo arde en rojo, las trompetas sacuden el aire y el mundo tiembla. Lo que hace que estos eventos sean aún más sobrios es su efecto en la gente común. Los vídeos muestran hombres y mujeres cayendo de rodillas, con las manos levantadas, lágrimas corriendo por sus rostros. Otros permanecen en silencio atónito, incapaces de hablar, dominados por un miedo profundo e instintivo. La realización llega de que esto puede no ser explicable solo por la ciencia, que algo mayor está sucediendo, algo divino. Los escépticos atribuyen estas ocurrencias a condiciones atmosféricas, vientos extraños o maquinaria distante. Sin embargo, las explicaciones colapsan cuando el mismo fenómeno se escucha en múltiples ciudades, separadas por cientos de millas, todo al mismo tiempo. La coincidencia no puede explicar por qué los cielos arden carmesí en 3 estados diferentes mientras los estruendos de trompeta resuenan en las ciudades más grandes de la nación. Para el creyente, estas señales no son aleatorias, son advertencias, recordatorios divinos de que los cielos aún declaran la gloria de Dios y que el juicio está más cerca de lo que pensamos. Mientras América mira al cielo rojo y tiembla ante los sonidos de trompeta, las palabras de las Escrituras resuenan una vez más:
cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. Lucas 9:28. La mayor parte del tiempo, el cielo ofrece poco más que el clima ordinario, tormentas, atardeceres y vientos que pasan. Pero a veces, el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece adelgazarse, y lo que la gente presencia la deja temblando. Eso es precisamente lo que sucedió recientemente en Texas, donde grabaciones virales capturaron lo que muchos describen como seres angelicales resplandecientes volando a través del cielo tormentoso. Las imágenes son impresionantes. Contra el telón de fondo de nubes de tormenta, se vieron figuras radiantes volando sobre el horizonte, con las alas extendidas como si patrullaran los cielos. En un momento dado, una forma resplandeciente se cernió directamente sobre el techo de una iglesia, como si estuviera protegiendo la casa de Dios. Los relámpagos brillaron detrás de ellos, haciendo que los ángeles ardieran con un brillo que ningún filtro de cámara podría reproducir. El metraje se difundió instantáneamente por las redes sociales, dejando a millones asombrados por lo que vieron. Los testigos presenciales informaron asombro que rápidamente se convirtió en llanto. Hombres y mujeres cayeron de rodillas en las calles, sus voces se quebraron en oraciones espontáneas. Los niños se aferraron a sus padres, señalando hacia arriba con miedo y asombro. Los pastores locales dijeron que sus teléfonos sonaban incesantemente mientras los miembros de la iglesia llamaban, llorando y preguntando si lo que habían presenciado era real. En varias comunidades, las iglesias abrieron sus puertas hasta tarde en la noche, no para servicios programados, sino para reuniones urgentes de adoración. El avivamiento nació de la maravilla pura. El libro de Apocalipsis habla directamente en momentos como este. Apocalipsis 10:1 declara: vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Los paralelismos son escalofriantes, ángeles envueltos en nubes, brillando como el sol, descendiendo cerca de las mismas iglesias donde se elevaron oraciones esa noche. Algunos que vieron la visión sintieron un profundo consuelo, creyendo que el propio cielo les estaba recordando que no estaban solos en el caos del mundo. Las formas angelicales parecían guardianes cerniéndose sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, otros interpretaron el evento como una advertencia, una declaración de que los días de juicio se acercan. Las Escrituras nos dicen que los ángeles aparecen no solo para proteger, sino también para anunciar el temblor de las naciones. Los escépticos se apresuran a explicarlo: juegos de luces, ilusiones de tormenta o imaginación humana. Pero los presentes insisten en que fue mucho más que una coincidencia. La pesadez en el aire, las lágrimas corriendo por los rostros, los avivamientos espontáneos que estallaban en Texas, todo esto no puede explicarse solo por la ciencia meteorológica. Ya sea interpretada como consuelo o como advertencia, la visión de ángeles volando por los cielos y cerniéndose sobre los tejados de las iglesias ha dejado una marca permanente en la conciencia de la nación. Es como si el propio cielo se hubiera abierto brevemente para recordarle a la humanidad las realidades invisibles. Para los creyentes, es un llamado a permanecer firmes. Para los escépticos, presenta una pregunta que ya no pueden desestimar. No todas las señales retumban desde los cielos, algunas son llevadas silenciosamente por las aguas, sutiles al principio, luego abrumadoras hasta que la verdad se vuelve innegable. A lo largo del río Brazos y la costa de Quintana Beach en Texas, escenas de muerte han inquietado a comunidades enteras. Los residentes se despertaron ante una pesadilla: miles de peces flotando sin vida, sus vientres pálidos brillando bajo el sol, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba espeso con el hedor de la descomposición. Las olas llegaban, trayendo más cuerpos a la orilla, apilándolos en montones a lo largo de la arena. Las familias que se habían reunido para el ocio se quedaron paralizadas por la incredulidad, sus hijos silenciados por la visión de un mar una vez vibrante ahora transformado en un cementerio. Los teléfonos salieron a grabar, pero ninguna cantidad de metraje podría capturar el peso espeluznante de estar junto a agua que se había vuelto contra sus propias criaturas. Los científicos se apresuraron a explicar. Algunos culparon a la falta de oxígeno, otros sugirieron floraciones de algas tóxicas o cambios repentinos en la temperatura del agua. Pero para muchos que se pararon a orillas del río y en las playas, ningún informe pudo borrar el profundo pavor que se apoderó de sus corazones. Recordaron las historias del Éxodo, cuando Moisés golpeó el Nilo y sus aguas se convirtieron en sangre, y Moisés alzó su vara, y hirió las aguas que había en el río,
delante de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas del río se tornaron en sangre. Y los peces que estaban en el río murieron, y se corrió hedor en el río, y los egipcios no podían beber aguas del río. Éxodo 7, 20-21. Los paralelismos son asombrosos. Entonces, fue un mensaje para Faraón, una advertencia a una nación endurecida que desafió a Dios. Hoy, se siente como un mensaje para Estados Unidos, un recordatorio de que las propias fuentes de vida, nuestros ríos y mares, pueden convertirse fácilmente en símbolos de muerte cuando la creación misma es agitada por la desaprobación divina. Romanos 8 y 22 nos recuerda, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a la vez de dolores de parto. El gemido ya no es silencioso. Se puede ver en los peces muertos varados en la orilla, en los ríos que apestan a descomposición, en los océanos que ya no rebosan de vida, sino que llevan advertencias silenciosas en cada ola. Para quienes lo presenciaron de primera mano, el mensaje fue innegable. Lo que la humanidad da por sentado puede desaparecer de la noche a la mañana. Un río destinado a refrescar, una playa destinada a nutrir, puede convertirse en una escena espeluznante de juicio. Estos peces sin vida son más que bajas biológicas, son señales grabadas en la creación, símbolos de una nación que debe despertar. Algunos se rieron de ello como una peculiaridad de la naturaleza. Otros se quedaron asombrados, conectando los puntos entre la Biblia y el presente. Pero para los creyentes, la escena en Brazos y Quintana Beach no es una coincidencia, es un susurro divino que insta al arrepentimiento antes de que los susurros se conviertan en gritos. Las aguas de Estados Unidos están hablando. La pregunta sigue siendo, ¿escuchará la nación, o continuará a la deriva, ciega a las señales, hasta que las aguas vivas se sequen por completo? A diferencia de las tormentas que rugen o los incendios que arden, los terremotos golpean con fuerza repentina, silenciosos un momento, devastadores al siguiente. Pero en California, los temblores no han venido solos. Luces extrañas e inexplicables han aparecido en el cielo, transformando las noches ordinarias en momentos de asombro y terror. Los testigos describieron destellos de luz azul-blanca surcando el horizonte minutos antes de que la tierra temblara. Estos no eran rayos, aparecieron sin nubes de tormenta, sin truenos, sin lluvia. En cambio, el cielo pulsó con un brillo inquietante, iluminando vecindarios enteros por una fracción de segundo a la vez. Las redes sociales se inundaron de vídeos que mostraban a residentes asustados saliendo de sus casas, haciendo la misma pregunta: ¿qué está pasando sobre nosotros? Una noche en particular dejó a Los Ángeles temblando en más de un sentido. Mientras la ciudad se preparaba ante un leve temblor, incontables ojos se volvieron hacia arriba para ver una cruz resplandeciente suspendida sobre el horizonte. Permaneció el tiempo suficiente para que muchos la capturaran en cámara, una forma radiante e inconfundible brillando contra la oscuridad. Para algunos, fue una fuente de consuelo, para otros, fue una señal escalofriante de que el propio cielo estaba advirtiendo a la ciudad. Pero el temblor del suelo y el resplandor de los cielos no son las únicas señales. En las últimas semanas, los residentes de la costa oeste han informado de misteriosos sonidos de trompeta que reverberan en el cielo. Profundos estruendos metálicos resuenan en el aire sin una fuente conocida. Las aves se dispersan caóticamente, los perros aúllan en la noche, e incluso los dispositivos electrónicos parecen fallar cuando ocurren estos sonidos. Estos ruidos espeluznantes, combinados con los destellos de luz, dejan a muchos convencidos de que algo mucho más allá de la ciencia natural está en juego. El extraño comportamiento animal también ha contribuido a la inquietud. A lo largo de partes de la costa de California, grupos de ballenas se han varado en números récord. En el interior, se han observado manadas de ganado de pie inmóviles durante horas, mirando en la misma dirección, como si sintieran algo invisible. En los cielos, bandadas de pájaros giran en círculos, abandonando sus patrones migratorios. Romanos 8 y 22 cobra vida ante nuestros ojos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a la vez de dolores de parto. Los científicos se apresuraron a encontrar explicaciones. Algunos sugirieron luces de terremoto, una rara descarga de energía antes de los temblores. Otros teorizaron sobre campos magnéticos cambiantes o anomalías atmosféricas. Sin embargo, ninguno pudo explicar la precisión, la sincronización de los destellos momentos antes del terremoto, la perfección de una cruz resplandeciente, o el estallido simultáneo de sonidos misteriosos en múltiples ciudades.
Incluso los expertos admitieron que los patrones eran extraños, más allá del alcance de sus instrumentos. La Biblia proporciona nuevamente un contexto donde la razón humana flaquea. Jesús mismo declaró en Mateo 24, 7, porque habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Enumeró los temblores como parte de los dolores de parto que precederían a su regreso. Cuando combinamos sus palabras con lo que está experimentando Estados Unidos, el temblor de la tierra, el resplandor de los cielos, el gemido de la creación, la conclusión es aleccionadora. Estos no son tiempos ordinarios. La gente de Los Ángeles lo sintió. Muchos se quedaron en silencio después del terremoto, no porque temieran réplicas, sino porque no podían quitarse de la cabeza la imagen de la cruz ardiendo en el cielo. Las iglesias informaron un aumento en la asistencia la semana siguiente. Se formaron reuniones de oración espontáneamente en salas de estar, como si los residentes entendieran instintivamente que había ocurrido algo mayor que la actividad sísmica. A lo largo de la historia, los terremotos siempre han sido momentos de ajuste de cuentas, desde el colapso de ciudades antiguas hasta la apertura de las paredes de la prisión en Hechos 16. Los temblores recuerdan a la humanidad su fragilidad. Pero cuando los terremotos van acompañados de señales celestiales, destellos de luz, estruendos de trompeta, animales en pánico y cruces ardiendo en lo alto, entonces el mensaje se vuelve innegable. La naturaleza y los cielos hablan al unísono. Para el creyente, estas son advertencias envueltas en misericordia, un llamado a arrepentirse, a prepararse, a confiar en el Señor antes de que la tierra tiemble de nuevo. Para el escéptico, siguen siendo misterios que la ciencia no puede explicar completamente. Pero para todos, son recordatorios de que los cimientos sobre los que nos paramos, políticos, económicos e incluso geológicos, son mucho menos seguros de lo que imaginamos. Solo un cimiento permanece inquebrantable, el reino de Dios. Y mientras California tiembla bajo los pies mientras las luces brillan arriba, a Estados Unidos le queda una pregunta inquietante: ¿cuánto tiempo más hasta que comience el temblor final? El agua, uno de los mayores dones de la vida, nutre la tierra, sostiene a las familias y renueva la creación. Sin embargo, cuando el agua rompe sus límites, se transforma en una de las fuerzas más destructivas conocidas por la humanidad. Esa verdad ha golpeado a Estados Unidos nuevamente en los últimos meses cuando inundaciones históricas arrasaron Texas y el Medio Oeste, dejando devastación a su paso. Vecindarios enteros desaparecieron bajo las aguas crecientes. Calles que alguna vez estuvieron llenas de coches y niños se convirtieron en ríos, tragándose todo a la vista. Casas fueron arrancadas de sus cimientos y arrastradas como si fueran simples juguetes en la corriente. Familias treparon a los tejados, agitando desesperadamente helicópteros de rescate, mientras otros esperaban en aguas hasta la cintura, aferrándose a las pocas posesiones que podían salvar. Para los sobrevivientes, la destrucción física fue solo el comienzo. Las comunidades que habían estado unidas se dividieron repentinamente entre aquellos que poseían los medios para reconstruir y los que quedaron varados en la desesperación. Los distritos más ricos se secaron más rápidamente, mientras que los barrios más pobres languidecieron en la ruina, olvidados por las cámaras una vez que los titulares cambiaron. Las escuelas se transformaron en refugios, los gimnasios se llenaron de catres y las iglesias abrieron sus puertas a extraños. Lo que alguna vez fue la vida ordinaria se redujo de la noche a la mañana a pura supervivencia. El trauma va más allá de las estadísticas. Los padres susurran consuelo a sus hijos por la noche, prometiendo seguridad incluso cuando el miedo persiste en sus propios ojos. Los residentes ancianos tiemblan al sonido de la lluvia, perseguidos por el recuerdo del agua chocando contra sus puertas. Las pequeñas empresas, el orgullo de las comunidades locales, ahora se encuentran abandonadas, sus paredes cubiertas de barro, sus letreros rotos. Cada pérdida cuenta una historia, historias que no aparecerán en las noticias de la noche pero que cortan profundamente el corazón de una nación ya cansada. Estas inundaciones han revelado no solo la fragilidad de la infraestructura humana, sino también la fragilidad de la confianza humana. A medida que las aguas subieron, también lo hizo la frustración. ¿Por qué fallaron los sistemas de alerta? ¿Por qué no se reforzaron los diques? ¿Por qué se retrasó la ayuda? Para muchos, la confianza en el gobierno y las instituciones se ha erosionado aún más. La gente se queda preguntándose, si no podemos depender de nuestros sistemas para protegernos en un desastre, ¿en quién podemos confiar? Es aquí donde las escrituras atraviesan el ruido con una claridad aleccionadora.
Génesis capítulo 6 relata un mundo lleno de violencia y corrupción, un tiempo en que Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Y Jesús advirtió en Mateo 24, 37-39, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio se comía y se bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que venía, hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Varias noticias de última hora se están desarrollando mientras salimos al aire esta noche. Las advertencias y vigilias de tornados están vigentes en varios estados. Dios mío, estamos en un tornado. Estamos en un torn, oh, bendito Jesús. Mira eso. ¿Cuántos? Por toda América, se están desarrollando escenas que dejan atónitos tanto a científicos como a creyentes. Incendios forestales incendian los cielos sobre California, mientras que tornados desgarran Missouri y terremotos sacuden la costa oeste. En Florida, los testigos registran masivas alas de luz extendiéndose por el horizonte, provocando un debate feroz, mensajeros angelicales o señales engañosas. En reuniones de oración, figuras resplandecientes aparecen en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas. Y en el desierto de Arizona, surgen susurros de reliquias ocultas y huesos gigantes enterrados en silencio. ¿Son estas coincidencias, o las mismas señales de las que advirtió Jesús en Mateo 24, cuando dijo que los cielos y la tierra testificarían antes de su regreso? La nación tiembla. La pregunta sigue siendo, ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, Estados Unidos está siendo azotada por desastres que parecen golpear sin pausa. En Missouri, violentos tornados destrozaron barrios enteros, dejando metal retorcido y hogares astillados esparcidos por la tierra. Los sobrevivientes hablaron de paredes temblando como papel, de cielos rugiendo como si los propios cielos se hubieran abierto. Se sintió como la ira de algo mayor. Más al oeste, California tembló una vez más. Terremotos sacudieron autopistas, agrietaron el concreto y enviaron rascacielos tambaleándose de terror. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el infame Gran 1. Sin embargo, cada temblor, cada onda de choque se siente menos como un movimiento aleatorio y más como una profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24, 7, porque habrá hambres y pestilencias, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. En el estado de Washington, fuego y piedras se agitaron bajo la tierra. Rugidos volcánicos sacudieron las montañas, y nubes de ceniza se elevaron al cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde las montañas mismas son sacudidas de sus lugares. La erupción no alcanzó su fuerza total, pero la advertencia fue inconfundible, la propia creación está gimiendo. Mientras tanto, incendios forestales arrasaron las áridas llanuras y bosques del oeste, pintando los cielos de carmesí, oscureciendo el sol con humo y ceniza. Las familias huyeron de hogares en llamas, aferrando a sus hijos, mirando hacia atrás a horizontes que brillaban en rojo como sangre. Joel 2, 30-31 declara, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y como si el fuego no fuera suficiente, las inundaciones azotan el corazón del país, tragándose carreteras, arrastrando vehículos y convirtiendo pueblos en ríos. Los que escaparon subieron a los tejados, rezando en voz alta mientras subían las aguas. Para algunos, parecía los días de Noé una vez más, la vida continuaba hasta que de repente la destrucción se precipitó sin previo aviso. Los científicos analizan las corrientes en chorro, el aumento de las temperaturas, el desplazamiento de las placas tectónicas. Pero la profecía interpreta advertencias, juicios, señales del fin. América tiembla no solo bajo el peso de la naturaleza, sino bajo el cumplimiento de las escrituras mismas. Cada tormenta, cada terremoto, cada inundación es más que un desastre. La pregunta ya no es si estos eventos son naturales, sino si escucharemos lo que dicen. El tiempo es corto y el rey está viniendo. Mientras las tormentas azotaban el corazón del país y los terremotos sacudían el oeste, los cielos sobre Florida revelaron un misterio que dividió a millones. En un día tranquilo cerca de la costa, un extraño resplandor apareció sobre la línea costera.
Los testigos levantaron sus teléfonos, y lo que grabaron asombró al mundo: masivas alas resplandecientes extendiéndose por el cielo, luminosas e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de haber visto un ángel. Otros, escépticos, advirtieron que podría ser una ilusión o, peor aún, un engaño. El metraje se propagó como un incendio, provocando un feroz debate. ¿Podría ser realmente un mensajero celestial? O, como advirtió Pablo en 2 Corintios 11 y 14, ¿acaso Satanás mismo se disfraza como ángel de luz? Durante siglos, el pueblo de Dios ha lidiado con esta pregunta: ¿cómo discernir entre las señales divinas y las maravillas falsificadas? Aquellos que estuvieron en la playa ese día hablaron de una atmósfera cargada de asombro. Un pescador lo describió como si el cielo se abriera. Una madre que sostenía a su hijo dijo que sintió una paz abrumadora, mientras que otro testigo confesó miedo, creyendo que el juicio estaba cerca. La imagen de las alas radiantes quedó grabada en su memoria, haciendo eco de los relatos bíblicos donde los ángeles aparecieron para brindar tanto consuelo como advertencia. Las Escrituras nos recuerdan que los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anunciaron el nacimiento de Cristo con gloria que los rodeaba. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 12 y 24 que surgirían falsas señales para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos. La aparición en Florida se encuentra en la encrucijada de ambas verdades, inspiradora, pero también probando el discernimiento de los corazones. Los científicos ofrecieron explicaciones: pilares de luz causados por cristales de hielo, reflejos atmosféricos, incluso proyecciones de drones. Pero los creyentes replicaron con el momento, la forma, el poder. No se podía descartar tan fácilmente. ¿Por qué apareció justo cuando los desastres estaban sacudiendo a Estados Unidos? ¿Justo cuando el mundo ya se preguntaba si la profecía se estaba cumpliendo? Para los cristianos, la visión sirve como un desafío: ¿correremos tras cada figura resplandeciente? ¿O probaremos los espíritus por la palabra de Dios? 1 Juan 4, 1 exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ya sea un mensajero angelical o una señal falsificada, el evento en Florida exige nuestra atención. Los cielos ya no están en silencio. La creación ya no está quieta. Algo o alguien está llamando. La pregunta es: ¿reconocemos su voz? Por encima del caos de fuego y tormenta, los cielos de Estados Unidos se han convertido en un lienzo de misterio. En varios estados, los residentes miraron hacia arriba para ver extraños agujeros circulares abriéndose en las nubes, anillos perfectos, como si hubieran sido tallados por una mano invisible. Los pilotos confirmaron que las formaciones eran reales, no trucos de cámara. Las redes sociales explotaron. Poco después, aparecieron pilares de luz y brillos relucientes durante las reuniones de oración. Los vídeos muestran rayos descendiendo sobre las congregaciones, rodeando a los adoradores con un brillo tan intenso que muchos rompieron a llorar. Un clip capturó lo que parecía el contorno de una figura humana brillando en la luz, con las manos levantadas en bendición. Los testigos gritaron, convencidos de haber visto la presencia del Señor. Hechos 2 y 19 predijo esta misma escena: y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, y fuego, y vapor de humo. ¿Podría ser que estas visiones radiantes no sean ilusiones sino cumplimiento? Los escépticos se apresuraron a explicar. Los meteorólogos hablaron de agujeros de estela falsa, formados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las figuras resplandecientes a destellos de lente, refracciones e ilusiones ópticas. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el momento, la ubicación, la forma en que estas señales siempre parecen acompañar la oración y la adoración. ¿Por qué descienden las luces cuando se elevan las voces en fe? ¿Por qué se forman figuras cuando se exalta el nombre de Cristo? Las Escrituras advierten: no toda señal es de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 12 y 24 que surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. La tarea de los creyentes no es perseguir cada milagro, sino medirlo contra la palabra de Dios. Si la señal nos acerca a Cristo, es verdadera.
Si nos distrae o glorifica al hombre, es falsa. Lejos de las tormentas y los cielos resplandecientes, los desiertos de Arizona guardan susurros de secretos enterrados profundamente en la tierra. Informes locales y relatos antiguos hablan de un descubrimiento sorprendente: enormes huesos humanos, mucho más grandes que cualquier cosa vista hoy, desenterrados en cavernas ocultas. Junto a ellos, losas de piedra grabadas con símbolos que se asemejan a los 10 mandamientos. Sin embargo, poco después de que estos hallazgos salieran a la luz, desaparecieron del registro público. Los museos negaron su participación, las autoridades guardaron silencio, y los susurros fueron enterrados casi tan rápido como las reliquias mismas. ¿Podría ser cierto? Génesis 6:4 declara: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y ellas les dieran a luz. Y de ellos nacieron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 2 naciones de gran estatura, recordadas por las Escrituras, una vez aterrorizaron a Israel. ¿Que si los huesos en Arizona no son leyenda, sino fragmentos de esa antigua verdad? ¿Y qué hay de las tablillas de piedra? Si fueran genuinas, harían eco del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 31:18 dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio a Moisés las 2 tablas del pacto, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Tropezar con tales inscripciones en el desierto de Estados Unidos no solo reescribiría la historia, sino que confrontaría a una nación con la realidad de que la ley de Dios no puede ser borrada, incluso si los hombres intentan enterrarla. ¿Por qué se ocultarían tales descubrimientos? Quizás porque desafían la narrativa de la ciencia moderna. Quizás porque confirman demasiado claramente lo que las Escrituras han declarado desde siempre. Jesús advirtió en Lucas 7:40 que si sus seguidores guardaban silencio, las piedras mismas gritarán. ¿Podría ser que estas reliquias enterradas sean parte del testimonio de la creación, clamando contra una nación que ha vuelto la espalda a Dios? Ya sea ocultos por accidente o silenciados a propósito, los simples rumores agitan el alma. Si son ciertos, demuestran que la tierra de Estados Unidos está grabada con recordatorios de la historia bíblica. Si son falsos, aún revelan un profundo anhelo de confirmación de que la Biblia es real. De cualquier manera, el desierto no está en silencio. Susurra de gigantes, de pactos, de verdades demasiado poderosas para permanecer bajo tierra. Un día, cada secreto será revelado. Lucas 8:17 promete: porque nada hay oculto, que no haya de manifestarse, ni secreto, que no haya de saberse y de salir a luz. Los misterios del desierto de Arizona pueden ser solo una sombra de esa mayor revelación. Y cuando llegue, el mundo ya no debatirá si la palabra de Dios es verdadera, se enfrentará cara a cara con el autor mismo. Los desastres naturales son meramente superficiales. El mayor peligro para Estados Unidos reside en su propia alma. La sociedad actual refleja la Babilonia bíblica, rica, orgullosa, pero plagada de pecado. Apocalipsis 18:2 proclama: ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitáculo de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuán diferente es Estados Unidos. Cuando lo santo es burlado mientras lo pecaminoso es glorificado. Isaías 5:20 advierte: hay de los que llaman al mal bien, y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Estos son los tiempos en que vivimos. La política es divisiva, la violencia abunda y las familias están rotas. 2 Timoteo 3:1-2 añade: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero en medio de este declive, la voz de Dios todavía resuena. Apocalipsis 18:4 repite: y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Esto significa que el pueblo de Dios debe separarse del pecado y mantener sus corazones puros. Por muy parecida que sea Estados Unidos a Babilonia, Dios todavía llama a la Iglesia a mantenerse firme. La caída de la antigua Babilonia sirve como una severa advertencia a todas las naciones que rechazan a Dios. Estados Unidos se encuentra hoy en una encrucijada crucial: arrepentirse y recibir misericordia, o permanecer arrogante y recibir juicio. Salmo 33,
12 dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Pero si Estados Unidos lo rechaza, esa bendición desaparecerá, dejando solo juicio. Jesús dijo en Mateo 24, 37-39, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que venía, hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto pinta un cuadro de los últimos tiempos, la humanidad viviendo despreocupadamente y sin preparación, incluso cuando el juicio se cernía. En los días de Noé, la Biblia describe un tiempo de profunda maldad. Génesis 6, 5 afirma, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy, Estados Unidos y el mundo no son diferentes. Sin embargo, 2 Timoteo también habla de esperanza en medio de la oscuridad, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Noé fue salvado porque obedeció y entró en el arca. Hoy, nuestra única arca es Cristo. Las señales, desde terremotos y tormentas hasta ángeles y luces en el cielo, son un llamado para que la humanidad regrese. Así como Noé construyó el arca antes del diluvio, debemos preparar nuestros corazones para la segunda venida. La pregunta es, ¿nos entregaremos a comer y beber como antes, o entraremos en el arca de salvación, que es Jesús, antes de que la puerta se cierre? Desde tormentas y terremotos hasta señales en el cielo, desde huesos gigantes ocultos hasta sociedades corruptas, todos resuenan las advertencias que la Biblia ha emitido durante mucho tiempo. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca, Lucas 9:28. Los últimos tiempos no están lejos. Ahora es el momento de arrepentirse, confiar en Cristo y prepararse para su regreso. ¿Estás listo? ¿Qué constituye la señal de los últimos días, o el fin de los tiempos? ¿Por qué importa esta pregunta? Casi cada generación ha sentido los temblores del cambio global, guerras, epidemias, confusión moral, decepción religiosa, y se ha preguntado. La Biblia no aboga por el pánico ni por la fijación de fechas. En cambio, fomenta la observación cuidadosa, la fe equilibrada y la esperanza anclada en las promesas de Dios. Según las Escrituras, una señal compuesta, una constelación de desarrollos y actitudes que ocurren juntos, marcaría la conclusión del sistema actual. En el tiempo del fin, como se describe en Daniel 12, 4, esta visión general ampliada explica que 1914 es un punto de inflexión importante. Exploraremos lo que predice la Biblia, y fundamentalmente, cómo estas verdades pueden moldear una vida positiva y con propósito ahora mismo. Primero, la señal compuesta de los últimos días según la Biblia. Jesús y los escritores bíblicos no señalaron un titular o tendencia única, sino que describieron múltiples características que aparecían concurrentemente, como piezas de un rompecabezas. Cuando se ven en conjunto, conflicto global, hambrunas, terremotos, epidemias, aumento de la anarquía, disminución del amor por Dios y la familia, hipocresía rampante, una obra de predicación mundial y apatía generalizada, podemos identificar los tiempos. A continuación se presentan los principales componentes de esa señal, con explicaciones añadidas e implicaciones prácticas. Guerra a gran escala. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, Mateo 24, 7. El jinete de caballo negro quita la paz de la tierra. La guerra en sí no es nueva, pero su escala global, la eliminación sistémica de la paz, el armamento nuclear y los conflictos regionales constantes en los siglos XX y XXI revelan un sistema mundial incapaz de una paz duradera. La profecía predice una era en la que la paz es frágil y se ve interrumpida repetidamente, no un estado constante de guerra en todas partes. Para los seguidores de Cristo, esto significa cultivar la paz en los círculos personales, reconciliarse rápidamente, rechazar el odio y mantener la neutralidad política, confiando en el reino de Dios, no en coaliciones humanas, para una paz verdadera, Mateo 5, 9, Juan 6 y 36. B. Hambruna e inseguridad alimentaria. Y habrá hambres, Mateo 24, 7. El jinete de caballo pálido sostiene balanzas, señalando escasez. La escasez de alimentos no es novedosa,
pero su amplitud y complejidad, impulsadas por conflictos, corrupción, extremos climáticos, inflación y fragilidad de la cadena de suministro, coinciden con la sobria descripción bíblica. Incluso con un conocimiento agrícola sin precedentes, millones permanecen desnutridos. Para el pueblo de Dios, esto significa mostrar compasión práctica, compartir recursos, evitar el desperdicio y mantener la esperanza en el reino que garantizará la seguridad alimentaria mundial. Salmo 72, 16. C. Grandes terremotos. Y habrá terremotos en muchos lugares. Mateo 24, 7, Lucas 9 y 11. Jesús no predijo un solo terremoto catastrófico, sino un patrón de terremotos que ocurren en sucesión, lo que indica el gemido de la tierra en múltiples regiones. El coste humano y la forma en que los desastres resaltan la vulnerabilidad y temporalidad de los sistemas terrenales son significativos. Para los cristianos, esto exige preparación espiritual y práctica, ayudar a los vecinos, mantener una preparación modesta para emergencias y fortalecer la confianza en Dios, en lugar de una fascinación morbosa. Mateo 5, 9. D. Epidemias y pestilencias globales. Y habrá pestilencias. Lucas 9 y 11. Desde pandemias de influenza hasta brotes virales modernos, vemos cuán rápido la enfermedad puede remodelar economías, comunidades y la vida diaria. A pesar del notable progreso médico, persisten enfermedades nuevas y reemergentes, lo que subraya las limitaciones humanas y la precisión de las palabras de Jesús. Para nosotros, esto significa tomar precauciones sabias, mostrar empatía, evitar el fatalismo y, sobre todo, confiar en la promesa de Dios de curación completa bajo su reino. Apocalipsis 21, 4. Un aumento de la anarquía y el crimen. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 12 y 12. Los titulares se centran en la delincuencia violenta, pero el alcance de la Biblia incluye la anarquía moral generalizada, fraude, engaño, explotación, delitos digitales y odio, tanto en línea como fuera de línea. El amor se enfría cuando la maldad se vuelve común, enfriando el afecto genuino. Para nosotros, esto significa negarnos a adoptar el cinismo del mundo, mantener el amor cálido dentro de nuestros hogares, lugares de trabajo e interacciones en línea viviendo de acuerdo con la ley de Cristo. F. La ruina de la tierra. Los que arruinan la tierra serás arruinados. Apocalipsis 11 y 18. Esta ruina abarca la violencia, la corrupción y el daño ambiental. Si bien las respuestas políticas y corporativas varían, el punto de las Escrituras es teológico. El gobierno humano maltrata la creación, pero el reino de Dios lo rectificará. Para nosotros, esto significa mostrar respeto por la tierra ahora, evitar el desperdicio y la codicia, y confiar en el reino para lograr la restauración completa que la creación necesita. Isaías 11, 6-9. G. Deterioro de las actitudes y colapso de la vida familiar. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 1-4. Esta profecía captura las condiciones del corazón que erosionan la sociedad desde adentro. El declive del afecto y el respeto dentro de las familias, la elevación del deseo personal, la indignación crónica y la sospecha de la autoridad crean tiempos críticos que son difíciles de navegar. Para nosotros, los hogares cristianos se convierten en refugios de calidez donde los niños son amados y guiados.